El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este fenómeno real de la zarza ardiente, ese arbusto que ardía sin consumirse y atrajo tanto la atención de Moisés por ser un fenómeno sobrenatural que nunca en su vida había llegado a ver, se convierte en el gran signo para nosotros en la persona de Jesucristo. En realidad, en este signo de la zarza ardiente, Dios le está mostrando a Abraham cómo es su acción sobrenatural y poderosa. Un fuego que arde sin consumirse, sin agotarse, y nada ni nadie lo puede destruir. Ya con la encarnación, a nosotros los cristianos se nos manifiesta ese hecho en la persona de Jesucristo. Una vida que arde, está encendida, ni la enfermedad, ni los fenómenos de la naturaleza, ni las amenazas de las injusticias terrenas, ni los poderes políticos, ni siquiera la misma muerte pudo retenerlo, porque fueron a buscar su cuerpo y no estaba, el sepulcro estaba vacío. Es el fenómeno del amor de Dios, de su poder sobrenatural, que nada lo puede destruir y nada lo puede retener. Y por eso Moisés se acerca asombrado, pero lo que Dios le está queriendo mostrar es su poder, es su acción, es su amor. Es la gracia de su Espíritu Santo. Y esto lo vimos o lo vemos nosotros los cristianos de manera más clara, real y concreta en la persona de Jesucristo. Lo vemos en los sacramentos, que es la misma persona de Cristo. Lo vemos en la Eucaristía. ¿Cuántos siglos lleva la Iglesia celebrando la Eucaristía y cuántos siglos el demonio ha intentado acabar con la Eucaristía dentro de la Iglesia y no ha podido? ¿Cuántos siglos el mismo pecado provocado por Satanás ha intentado destruir la gracia de Dios manifestada en los sacramentos y sobre todo en la Eucaristía y no ha podido? Porque el poder y el amor de Dios son indestructibles. Nada los puede acabar, nada los puede vencer. Con razón, ya en el Cantar de los Cantares, cuando el hagiógrafo, mirando la experiencia de algunos piadosos, sencillos y humildes de Israel, decía que ni siquiera las aguas torrenciales podrían apagar el amor. Y no era porque en la especulación de la poesía o de la reflexión intelectual estaba viendo eso, es que lo veían algunas almas piadosas que creían en Dios, que se fiaban en Dios, y nada podía destruir el fuego del amor en ellos. Las aguas torrenciales no podrán apagar el amor,
ni anegarlo los ríos. Esto se convierte en un desafío para nosotros, porque esa gracia de la llama que arde sin destruir el arbusto y que nada lo puede apagar, esa gracia que es Cristo mismo, ya se nos fue dada. Y se nos fue dada y participada y comunicada en todo su esplendor el día del bautismo. Ese día todo el esplendor, la fuerza y la vida de la Trinidad misma comenzó a habitar en nosotros. Ese mismo día, esa hora y en esos segundos, cuando caía sobre nosotros el agua, a través del ministro que era Cristo mismo, y se escuchaban aquellas palabras extraordinarias y sobrenaturales que Cristo mandó que los apóstoles pronunciaran cada que bautizaran a alguien: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia decía amén, y la iglesia dijo amén. En ese mismo momento nosotros pasamos a ser esta zarza ardiente. Pero ¿qué ha pasado? Que en muchos de nuestros corazones este fuego de la gracia no está ardiendo. No es porque haya sido destruida, es porque hay algo que sí puede opacar esta gracia. Y es nuestra falta de fe, nuestra incredulidad. Hoy la gente anda desesperadita, buscando este amor que ya tiene dentro, lo anda buscando afuera. Lo busca en las personas, lo busca en el dinero, lo busca en las entretenciones hoy de todo este mundo tecnológico y cibernético, lo busca en los viajes, lo busca en los paseos, lo busca en la fama. Afuera, lo que ya tenemos adentro. El domingo, la palabra del Señor en el libro del Deuteronomio nos advertía y nos decía: no está allá al otro lado del océano para que tú no te excuses y digas que estaba tan lejos que no podías alcanzarla. Tampoco está detrás de los cielos para que tampoco te excuses y digas que no podías subir hasta allá para poder obtenerla. Está cerca, dentro de ti, descúbrela. Un teólogo le decía al cardenal Joseph Ratzinger que nunca suponiera que en la iglesia los bautizados vivían con la conciencia de la Trinidad, es decir, de ser hijos de Dios, que nunca fuera a suponer eso. Y le decía: presenta la Trinidad para que cada uno se dé cuenta que tiene la presencia de Dios en su corazón. La esencia de la fe está precisamente en eso. La fe es verdadera cuando llegamos a descubrir esa gracia de Dios en nosotros. Y por eso hoy Jesús alaba al Padre y le dice: yo te alabo, Padre del cielo y de la tierra, porque estas cosas tú no se las revelas a los grandes intelectuales, a los doctores en moral, en dogma, en derecho canónico, en todas las áreas de la teología dogmática o moral. Menos mal, a la Trinidad no se le conoce por definición. La Iglesia tiene claro ese principio. El Concilio Vaticano II nos lo recordó nuevamente y el Catecismo de la Iglesia Católica nos lo dijo de manera más sencilla pero clara. A Dios no lo conocemos por definición, y cuando ya nos está hablando la Iglesia en el Catecismo y dice que cómo hablamos de Dios, nosotros hablamos de Dios con la conciencia de que nuestras palabras son limitadas para llegar a descubrir su grandeza. Lo que prediquemos, digamos de Dios, no es nada frente a lo que Él es verdaderamente. Porque a Dios no lo conocemos por definición.
A Dios lo conocemos por revelación y manifestación en el corazón. Y toda la experiencia que Jesús tenía con el Padre, con su amor, no provenía de los libros, no provenía de los doctorados, tanto que algunos escribas y doctores de la ley, especialistas en Sagrada Escritura, lo que equivale hoy a decir los que tienen doctorados y honoris causas en Sagrada Escritura, y no por esto los estoy denigrando, habrá quienes tienen doctorados y son muy sencillos, y tienen la conciencia de que no es a través de eso que se conoce al Señor, pero quizás muy pocos. Porque hay gente que cree hoy dentro de la iglesia que porque se sabe mucho intelectualmente sobre teología, se tiene toda la autoridad y hasta se convierten, como decía Ratzinger, en señores y dueños de la fe para manipular a la gente. Y de esos abundan hoy en las redes sociales. Manipulan a la gente a un nivel de manipular su conciencia. Lo que pasó en las elecciones presidenciales pasadas fue eso, manipulación. Algunos que se creen doctos en la vida moral, hasta sacerdotes y obispos, engañando a la gente, haciéndole daño a la conciencia de la gente, aconsejándoles que el mal menor sí era una posibilidad de criterio dentro de la iglesia para llegar a un bien. Eso es demoníaco. ¿Quién es el único promotor del mal? El demonio. Dios no. Pero hemos llegado a unos niveles de ceguera por no tener la experiencia de Dios en nuestro corazón. ¿Y quiénes se han dado cuenta de esto? Los sencillos, los humildes, los que verdaderamente están buscando a Dios en su corazón. Yo te alabo, Padre del cielo y de la tierra, porque estas cosas no se los has revelado a gente erudita, se las ha revelado a gente sencilla. Así te ha parecido bien. A mí me dejó en shock. Yo creo que yo no me morí, porque la gracia del Señor es muy grande, pero literal fue en shock de ver lo que pasó y de ver cómo gente supuestamente de iglesia, por eso que le decía Hans Balthasar a Ratzinger, no supongas que la gente es santa. No supongas que dentro de la iglesia la gente ya está convertida. No supongan que porque hablan del amor de Dios y hacen una cantidad de actos externos, ya viven del amor de Dios. No supongas eso. Preséntalo. No lo supongas. Y eso a mí me enseñó, pero casi me muero. Porque yo creía inocentemente que la mayoría de los colombianos católicos éramos verdaderamente católicos. Y con eso me di cuenta que hasta hay sacerdotes que no obran como católicos, hasta obispos que no obran como católicos, religiosos y religiosas que no obran como católicos ni como cristianos. Es que eso se le ocurre a alguien que está lejos del Evangelio, de que un mal me puede llevar a un bien. Tiene que ser una persona que está ya demasiado afectada en su conciencia. Tiene un daño muy fuerte en su interior. Es decir, ya no vive de los principios de la fe cristiana, ya no piensa con los principios de la fe cristiana, ya no enseña con los principios de la moral y la fe cristiana. Y eso nos puede pasar a todos nosotros, porque somos demasiado vulnerables y demasiado vulnerables, demasiado frágiles, y el diablo nos puede engañar muy fácilmente si no está ardiendo este fuego del amor de Dios en nuestro corazón. Y por eso Jesús advierte: nadie conoce al Padre sino el Hijo. El conocimiento verdadero de Dios Padre no nos lo va a dar nuestro papá ni nuestra mamá. Pero hay veces en nuestras relaciones familiares absolutizamos al papá y a la mamá como si ellos fueran Dios. Dios los trasciende, Dios es superior, Dios fue quien los creó. Y pensar eso es crearse de manera inconsciente uno un ídolo para adorar. Es que mi papá es como Dios, ya tienes un ídolo fabricado.
O fabricarse un ídolo para demoler. Es que mi papá no es como Dios y por eso yo no lo quiero. Eso es idólatra también. Dios es Dios y el único que conoce al Padre es el Hijo, es Jesús. Y lo podrá conocer a quien Jesús se lo revele, nadie más. Imagínense que yo mi relación con mis superiores dijera, es que mi superior tiene que ser Dios. Y el día que no se comporte como Dios, lo voy a odiar. O si mi obispo, por ejemplo, que es falible, y todos los obispos son falibles y tienen imperfecciones, el Papa no es Dios. Ni está llamado a ser Dios, está llamado a imitar a Jesucristo. Está llamado el Papa, como todos los bautizados, a buscar en Cristo la revelación del amor del Padre. Esto es del Evangelio. Nadie conoce al Padre, nadie, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo revele. Menos mal esta manifestación del amor de Dios no depende que seamos cercanos a este teólogo o a este otro, ¿sí? O que el Papa nos conozca. El Papa no nos conoce a muchos de nosotros. Y eso no impide para nada que el Padre Celestial se me pueda manifestar a mí, para nada. Para nada. Y hay gente hoy que se desborda y, mejor dicho, es la locura. ¿Cuánto daría por tener cerca al Papa? Como si esa fuera la condición para conocer el amor de Dios. Hay gente que cree eso. Hay gente dentro de la iglesia que vive así. ¡Qué pecado! Están engañados. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Por eso para los judíos fue un shock, un impacto negativo en su corazón cuando Pablo se fue a predicarle a los paganos, porque ¿saben qué decían los judíos? Que la única posibilidad que los paganos tenían de conocer a Dios era que los paganos se convirtieran a ellos. Y los judíos eran evangelizadores, hacían proselitismo, como ustedes no se imaginan. Si andaban, Cristo los critica porque dice, si andaban hasta los confines de la tierra por un prosélito, por un adepto, que se convirtiera a las prácticas que ellos hacían, y estaban llenos de más de 1,300 entre leyes, normas y prohibiciones tenían los judíos, y solamente podía conocerlos quien practicara eso. Quien no estuviera de acuerdo con eso ya estaba excluido y estaba en el infierno. Y llega Pablo y les dice, se va a los paganos y les dice, ustedes lo único que necesitan es conocer a Jesucristo. Esa es la ley máxima, en Él se encierran todos, conózcanlo a Él, vivan como Él y pongan en práctica todo lo que Él enseñó y se salvan. ¿Y qué hicieron los paganos? Claro, como los judíos habían cerrado, ¿quién iba a ser capaz de cumplir? ¿Quién hoy es capaz de cumplir? No somos capaces ni de cumplir los 10 mandamientos a veces. Enseguida vienen y nos cargan y nos asfixian con una cantidad de normativas. Mire, el derecho, cuando yo estudié derecho canónico me impactó algo muy bonito, porque el profesor nos decía en la presentación que eran solamente normas, pero que no era algo absoluto. Lo único absoluto es Jesucristo. Y que las normas del derecho canónico están diseñadas para orientarnos hacia Cristo. Son como dos murallas que uno tiene al lado y lado para que uno de pronto no se vaya a torcer de camino. Y lo llevan allá a la meta, que es Jesús. Hoy tantas interpretaciones en la iglesia. Miren, hoy la iglesia tiene tantos especialistas en derecho canónico y póngalos de acuerdo usted a ellos. Yo recuerdo cuando en Colombia se dio una confusión muy grande con el tema de la recepción eucarística. Hasta hoy todavía la tienen obispos y diócesis. La Santa Sede dijo a través de la Congregación del Culto Divino que el fiel católico era libre de elegir cómo recibía la comunión. Se presentó una confusión en Colombia
también dieron la posibilidad, nunca estaba aprobada la posibilidad de la comunión en la mano, la conferencia episcopal la aprobó. Y dice la conferencia episcopal, en una instrucción que está en el misal romano, de la última edición, que fue del 2021 creo, dicen los obispos colombianos, es el fiel el que decide cómo la recibe. Luego, la misma conferencia episcopal hace el comentario canónico para una auténtica interpretación, para que no queden confusiones, y vuelve y dice, la conferencia episcopal es el fiel que decide cómo recibe la comunión, cada uno es libre, 4 formas. ¿Y qué se presentó acá en Colombia? Una división, yo no sé si en el mundo, que se podía, no se podía, que estaba prohibido, que los que comulgaban de rodillas o en la boca estaban en desobediencia. Mentiras. Los que dijeron eso estaban manipulando a la gente, porque no fue la orientación de la iglesia ni del magisterio. ¿De dónde vienen esos problemas? De que no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Cuando el amor de Dios no arde en nosotros, nos confundimos y confundimos a los demás. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Por eso nuestra salvación solo está con la de todos los católicos y toda la humanidad está condicionada a creer en Cristo, solamente, acoger a Cristo. Y por eso la iglesia es un regalo tan grande para nosotros, porque todos los días nuestra Madre Iglesia, a quien amamos, la esposa de Cristo, nos da luz a Cristo en los sacramentos. Y no dependemos de nadie. Dependemos solo de Dios, que ya instituyó la iglesia y la instituyó con un fin particular, y fue darnos a luz a su Hijo en los sacramentos. Y a nosotros nunca nos van a faltar los sacramentos, gracias a Dios. Eso es lo más importante. Y si nosotros participamos conscientemente de esta gracia, de esta zarza que arde en los sacramentos, ya tenemos la garantía de la salvación. Si lo hacemos conscientemente de que este es el amor de Dios en Cristo Jesús y vivimos según la orientación de ese amor. Porque si no vivimos según ese amor, nos podemos condenar. ¿Qué dice San Juan? Quien cree en Cristo y lo ha conocido, vive los mandamientos, no peca. ¿Qué dice San Juan en su primera, segunda y tercera carta? El que peca y cae en pecado mortal, no vive del amor de Dios, no vive según el criterio del amor. Eso es así de sencillo, no hay que dar vueltas. Hoy se acostumbra a decir en la iglesia, es que yo todavía caigo en pecado mortal porque Dios lo permite, y algunos hasta dicen porque Dios lo quiere. Eso es herético. No hay nada más nefasto que eso. Dios nunca quiso el pecado. No, es que Dios ama tanto la humildad que para que yo me humille, Él quiere que yo caiga en pecado. Eso es demoníaco. Dios nunca quiere que yo caiga en pecado. ¿No ven que el pecado es lo que destruye la vida de gracia en mí? ¿Qué nos ha enseñado la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición? El pecado mortal rompe inmediatamente, nadie me lo tiene que decir, inmediatamente la comunión con Dios. Rompe la comunión con la iglesia y los hermanos. Rompe la comunión con la creación y se rompe la comunión con nosotros mismos. Eso es inmediato, un pecado mortal inmediato. Eso nadie tiene que sacar un decreto, no tiene que hacer un proceso, no. Eso es inmediato. Pero dice San Juan que donde está el amor de Dios, nadie va a caer en el pecado. Porque es que el amor odia el pecado. El amor de Dios le fastidia el pecado. El amor de Dios rechaza el pecado. Al amor de Dios le da asco el pecado. Tenemos que orar mucho por nuestra iglesia. Y sobre todo, pobres sacerdotes que andan confundidos y confundiendo a la gente. ¿Por qué? Porque no vivimos del amor de Dios y hay obispos así.
Y hay religiosos y religiosas así. Es que cuando uno no llega a conocer al Padre, uno se enreda la vida y se le enreda a los demás. Por eso hay gente que hoy no... San Pablo lo decía a Timoteo, y eso es tan profético. Llegarán tiempos, le dice, en que habrán hombres que no soportarán la sana doctrina. ¿Por qué han muerto los mártires? Por eso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para llegar a la libertad de los hijos de Dios? Creer en Cristo, buscar a Cristo, aferrarnos solamente a Cristo, depender de Cristo, tener la certeza en nuestro corazón de que en Cristo está toda la salvación que nosotros necesitamos. Hasta que nosotros no nos convenzamos de eso, no vamos a ser libres. Y el diablo nos va a manipular. En Cristo está toda la vida de gracia que nosotros necesitamos. Santa Teresita decía que cuando ella muriera no iba a tener méritos propios para presentarse ante el Señor y que sus manos iban a estar vacías. Entonces, para llenarlas con algo, le decía a Jesús: yo tomaré tus méritos, Jesús, y se los presentaré al Padre. Y por eso esa mujer amaba la Eucaristía, se preparaba con una delicadeza para la Eucaristía. Su anhelo era poder llegar todos los días a la Eucaristía, porque ella tenía la certeza que en la Eucaristía estaba Jesús. Santa Teresita no andaba brinconeando por ahí buscando doctrinas, se pegaba todos los días del Evangelio, era su lectura preferida, la meditaba y le hacía arder el corazón. Y siempre le pedía a la Virgencita que le regalara un corazón como el de ella para escuchar a Jesús. Y ha sido la mejor de las mejores intérpretes del Evangelio. Y no estudió Sagrada Escritura, no estudió exégesis bíblica en Roma, no se fue a las mejores universidades, de nada. Y hoy es doctora de la Iglesia. Y nos dice la Iglesia, esta tiene doctorado dado por la Iglesia. Una interpretación adecuada, auténtica de la palabra del Señor. Nuestra santa colombiana. Esa mujer no tiene, Santa Laura no tiene doctorados en moral, en dogma, en nada de esas cosas. Y esa ciencia de esa mujer es impactante. De hecho, la están proponiendo en la Iglesia para que sea doctora de la Iglesia, Santa Laura Montoya. Es impactante lo que esa mujer, cómo aterriza el Evangelio de sencillo y de fácil. ¿Y de qué vivía ella? De la misericordia de Dios. Amaba la Eucaristía. Para Santa Laura, ella decía que la Eucaristía era el Dios de su corazón. Para mí la Eucaristía es el Dios de mi corazón. Imagínense cuál era la relación de ella con la Eucaristía y cuál era la conciencia con la Eucaristía. Es el Dios de mi corazón. Y decía que era el corazón de su Dios. La Eucaristía es el Dios de mi corazón y es el corazón de mi Dios. ¿Y quién descubre esto? Una mujer sencilla que buscaba al Señor todos los días y tenía la certeza en su corazón que no existía, no había existido y no existiría nada más que la pudiera hacer feliz que Jesús. ¿Cuándo vamos a sanar nosotros tantas confusiones internas que tenemos cuando nos convenzamos de que no ha existido nadie, no existe nadie y no existirá nadie que nos ame con el Señor? Yo antes de conocer al Señor me iba a casar, estaba enamorado, había conocido una mujer que me daba amor y afecto, me desbordó el corazón, me lo logró atrapar. Y viene Jesús y se me presenta y le ganó Jesús. Cuando yo tuve esa experiencia, esa mirada del Señor, yo dije, ni esta mujer tan tierna, tan extraordinaria, tan buena, que me ha amado tanto, me ha hecho sentir lo que Jesús me hizo sentir con esta mirada suya. Y esa noche yo me convencí, tuve la certeza en mi corazón, por una revelación del Espíritu Santo adentro, que ninguna mujer me iba a llegar a amar como Él, ni ninguna persona en este mundo. Y que nadie me había amado como Él. Y todos los días
no solo lo verifico, eso se me aumenta. Es que en realidad todo, en comparación a Cristo, todo es basura. Yo amo mucho mi comunidad, pero yo sé que no es absoluta. No es ni Cristo, ni como Cristo. Cristo es único. Yo amo mucho a mi iglesia, la iglesia es bellísima, la amo, pero ella no es Cristo. De hecho, la amo tanto porque ella es la que me da Cristo, pero ella no es Cristo, ella no es absoluta para mí. Igual yo me voy a morir, voy a dejar este mundo, y ¿con quién me voy a quedar? Con Cristo, ¿ya? Entre más desprendido uno viva de las personas en este mundo, mejor. Más atado puede vivir a Cristo. Para que el día que nos llegue la muerte no tengamos que hacer procesos dolorosos. Tenemos que ser libres a nada. El Ave María es un pedacito de cielo, porque en realidad pero es un pedacito, no es el cielo, ¿sí? Y uno no puede absolutizar los pedacitos. Uno tiene que aspirar al cielo, ¿sí? Hay gracias en esta vida actuales que nos vienen a través de personas, son minúsculas del amor de Dios, pero no son la totalidad del amor de Dios. Por eso uno no se puede apegar a nada ni a nadie. La Madre Alicia fue una mujer extraordinaria. Era un pedacito de ternura del amor de Dios en esta tierra. Era un pedacito, pero ella no era el amor de Dios. Dios es mucho más grande. Es un amor que no se agota, no se acaba. Y por eso el salmista hoy está feliz. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. Cuando nosotros nos centramos solo en el amor de Dios, sabemos que hay solución para nuestros pecados, para nuestras culpas, para nuestras enfermedades, para todo. Porque es un amor que no se extingue, consume todo lo dañino y deja lo bueno. Y Dios quiere recuperar en nosotros esa imagen, esa semejanza que Él imprimió y que el pecado y el diablo dañaron. Dejemos que el fuego venga a purificar. Por eso cuando uno empieza a seguir al Señor uno sufre. Porque ¿qué comienza a hacer el amor? Arder, arde como fuego, y el fuego quema lo que no es de Dios. Y uno siente que se va a reventar, maravilloso, sí. Hasta que eso que es mundano, que es pecaminoso, que no es de Dios, quede totalmente consumido. Y eso duele. Por eso los santos, los mártires, San Lorenzo, cuando le dijeron que le iban a tirar una parrilla, se puso feliz. Dijo, me van a acelerar el proceso. Tanto que cuando estaba horneado por un lado, le dijo a los verdugos, volteen para el otro, rápido. Rápido para que esto ya termine de una vez, ¿sí? San Ignacio de Antioquía, cuando le iban a tirar a los leones, oren para que esto suceda rápido y para que las fieras vengan y me consuman rápido. Pero te va a doler, no te da miedo. No, miedo. Lo que viene para mí es que ahora sí voy a comenzar a ser un hijo de Dios. Que el país esté alborotando, que a nosotros nos estén quitando todas las seguridades terrenas humanas, eso es una bendición. Jesús dijo estos días que había venido a traer fuego y que cuánto deseaba que estaba ardiendo. La persecución es lo más espectacular que nos puede pasar en la iglesia. Hay obispos que les da miedo. Hay sacerdotes que les da miedo. Hay bautizados que les da miedo. Eso es lo más espectacular que nos puede pasar. Felices cuando los persigan por causa mía, cuando los acusen injustamente, cuando los metan a las cárceles y cuando los maten por causa mía, porque grande será su recompensa en el reino de los cielos. Y si hoy le decimos al Señor rapidito, Él sí que se lo toma en serio. Salimos de aquí y ya aparece el infierno a purificarnos y a triturarnos. Pero donde está el amor de Dios no hay miedo a eso, porque el amor echa fuera el temor. Nosotros esperamos otra vida mejor, la que nos tiene preparada nuestro Papacito Santo, que es mucho mejor. Dios Padre nos tiene preparado. Es que no alcanzamos ni a describir lo que nos tiene preparado. La palabra teológica más cercana ha sido mansiones, pero eso no es nada para que lo que nos tiene preparado nuestro Padre del cielo. Que la Virgen, hoy en este día, la Virgen del Carmen, que ella nos despierte, porque andamos dormidos
y no nos damos cuenta del regalo tan grande que Dios está poniendo frente a nosotros, de su amor. Que San José nos sacuda para que nosotros tomemos conciencia del regalo tan grande que nuestro Papá Dios tiene ante nosotros y lleguemos a esa experiencia de su amor y a la verdadera libertad de los hijos de Dios, como vivieron los santos, vivió la Virgen San José, y como anhela nuestro corazón vivir, para que no nos hagamos dependientes de nada ni de nadie, solo de nuestro Papá del cielo. Y Jesús se lo quiere revelar a todos los sencillos. Hoy nos acogemos a la intercesión de la Virgen del Carmen y de todos los santos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa